¿Qué oye, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast creativo. El día de hoy estamos de vuelta. Hemos regresado con esta sección en donde los invitados son ustedes. Ustedes, gente, vaya que apoya este podcast creativo. El día de hoy son los invitados. Esta es la tercera vez que hacemos esta sección. Esta sección se mantiene viva gracias a los comentarios de todos ustedes que han puesto en los últimos videos. El video pasado tuvimos como 500 comentarios, 500 preguntas, y de esas 500 preguntas hemos seleccionado el contenido del cual vamos a estar hablando en este episodio. Me gusta mucho este episodio porque para mí es terapéutico, para mí también es una manera de convivir e interactuar con ustedes, que supongo que es gente que le gusta este proyecto y la verdad aprecio mucho y les agradezco bastante. Pero para mí se vuelve una excusa para platicar con ustedes, porque como lo he dicho antes, usualmente no leo comentarios, intento evitar leer comentarios, y este formato nuevo que empezamos este año, para mí la intención principal es precisamente hacer eso, ¿no? Si bien no leemos o no estamos en contacto con los comentarios en los demás videos, en esta sección en específica sí lo estamos porque es la base de las preguntas que se van a generar aquí. Entonces, gracias a la sociedad secreta, gracias a la mayoría silenciosa, que es esa gente que ve los capítulos, a lo mejor no interactúa y no comenta, porque en esta sección es para ustedes en específico y les agradezco mucho el apoyo. Pero bueno, sin más por el momento, empezamos con esta sección de preguntas y respuestas. Estoy un poco emocionado, también un poco nervioso, si bien ya sé más o menos de qué se va a tratar, pues la verdad es que no me acuerdo de todas las preguntas. Y bueno, hay muchísimas preguntas, hubo muchísimas preguntas en el capítulo pasado, en el video pasado. Para el siguiente video les recuerdo que si quieren ustedes participar o salir en el siguiente video, por favor comenten en la parte de abajo alguna pregunta que se les haga interesante, que aborde, que toque algo que me quieran preguntar, algo que quieran, de lo que tengan curiosidad. Con toda confianza aquí está la caja de comentarios. Y hey, si no te gusta comentar, si no tienes nada que preguntar, no pasa nada. Si te gusta una pregunta que hizo alguien más, pues dale me gusta a esa pregunta para considerarla en el siguiente capítulo. Entonces empecemos con este formato sin más por el momento. Vamos con la primera pregunta. Pregunta: ¿cómo consigues invitados? ¿Los contactas por Instagram o algo? ¿O por el contrario se acercan a ti? ¿Y qué haces cuando no tienes invitados? ¿Cómo consigo invitados? Bueno, pues depende, obviamente, del invitado. En un principio, cuando empecé el podcast creativo, definitivamente la manera de conseguir invitados era yo escribiéndole a las personas o yo contactando directamente a las personas, invitándolos a mi podcast, ¿no? Así se empieza y para mí no fue la excepción, así fue como empecé. Entonces, para mí los primeros 10 capítulos fue conectar con gente que sabía que estaba cercana a conectar, o gente incluso que ya conocía, y empezar a construir un catálogo o un repertorio. Una vez que empiezas a agarrar ese momentum y empiezas a tener episodios, ya es más fácil invitar a más personas, porque no es lo mismo que te inviten al capítulo 3 que te inviten al capítulo 47, ¿no? Ya el hecho de tener 47 capítulos te da una especie de credibilidad, te mejora a ti mismo como un host o como un entrevistador, y eso genera mucho más confianza en las personas a las que invitas. Para mí eso fue el principio. Yo creo que hasta 2 años para acá eso era el 100% de la manera en la que yo contactaba a mis invitados. Incluso en la temporada esa, allá por el capítulo 105, 103, que me vine aquí a Ciudad de México a grabar 40 episodios en 3 semanas, para mí fue escribirle a 40 personas, ¿no? Y creo que esa fue como la última vez o la última parte en donde el 100% de mis invitados se generaron de distintas maneras, porque a raíz justamente de esa experiencia empecé a generar unas relaciones bastante positivas con disqueras, con plataformas, con distintos servicios, distintas plataformas que tenían sus artistas, que tenían sus talentos. Entonces el día de hoy, cada vez que hay alguna promoción, en el sentido de que cada vez que algún artista saque algún disco, por ejemplo, o que un actor saque alguna película, etcétera, en lugar de yo buscarlos, vienen a mí y me ofrecen directamente a esta empresa grabar o platicar con ciertos artistas o ciertos talentos. Ahora, eso no quiere decir que yo no deje de buscar invitados, porque lo sigo haciendo, especialmente con invitados muy de nicho, muy específicos con los que yo quiero platicar. Pero hoy en día ese balance me permite no depender tanto de yo estarle escribiendo a la gente, sino que generar estos híbridos en donde yo le escribo a algunas personas. Hay algunas personas que me lo ofrecen disqueras o me lo ofrecen ciertas plataformas, por ejemplo como Amazon, o como en el caso de disqueras como Sony, Universal o Warner. Y también se dan estos episodios que yo disfruto mucho, que son estos formatos recurrentes, como hoy en día es este formato en donde contesto preguntas, como lo es el Tren, por ejemplo, como lo es el recreativo que grabo con Héctor también mensualmente, o como son los capítulos de filosofía que grabo con Mateus. Entonces hoy en día la manera en la que el podcast creativo se nutre de
capítulos es con esa variedad de capítulos recurrentes, invitados que yo les escribo, gente que me ofrecen, y creo que esas son como las principales por las cuales me abastezco de capítulos. No sé si eso sea una palabra o si la estoy inventando, pero así funciona, porque la realidad es que es bien difícil. Y es bastante difícil tener un podcast de invitados porque estás en la constante espera de depender de otra persona, y eso lo vuelve bastante cansado, bastante estresante en ese sentido, porque es difícil coordinar agendas y más con gente que está tan ocupada. Creo que eso es algo bueno del podcast creativo, pero también ha sido algo en ese sentido negativo, ¿no? Que me ha costado romper un poquito el depender 100% de invitados y agarrar estos formatos recurrentes mensuales que de cierta manera bajen un poco el peso de estar intentando buscar o escribir gente. Y también a mí me permite tener la tranquilidad de que los creativos que se armen con invitados cada vez se vuelvan más orgánicos, cada vez sean más con personas a las que yo genuinamente quiero platicar, ¿no? Y me puedo volver yo más selectivo. Entonces esa es la manera en la que hoy en día funcionan los capítulos de este podcast. Pero buena pregunta. ¿Cómo conociste a Diego Rusarín? Se ve que son amigos de años. El buen Diego Rusarín. Diego Rusarín, para la gente que no lo conozca, es un invitado habitual en este podcast creativo, tanto en solitario, aunque tenemos rato sin grabar, pero también especialmente con el formato del tren que publicamos mensualmente. Tenía rato sin estar en el tren Rusarín. Afortunadamente el capítulo pasado quiso venir, y independientemente si está o no en el tren, Diego Rusarín la verdad es que para mí es un tipazo, es un buen amigo, y también es mi co-host de un podcast juntos que tenemos con Wondery que se llama Bizarro, que es un podcast que se publica todas las semanas en el que tratamos notas bizarras. Y bueno, a Diego lo conocí justamente aquí en el podcast creativo. O mentira, no, a Diego lo conocí en una comida que no recuerdo muy bien quién organizó, pero me acuerdo que nos presentaron a este tipo. Estábamos Farid y yo, si no me equivoco, en una comida ahí en Monterrey. Y si no me equivoco me lo presentó Farid, o a lo mejor fue mi manager Mauricio, pero estábamos en una comida los cuatro, si no me equivoco, y Diego nos presenta una idea. Y en ese entonces nos presentó una idea de hacer un formato de historias, porque recién acaba de salir, me acuerdo, la película, sí, es una película, ¿no? De Netflix de Black Mirror, que se llamaba Bandersnatch, un pedo así. Y a él se le había ocurrido la idea de generar una especie de película con historias. Entonces nos convocó a Farid y a mí y a más personas y armamos ese experimento que funcionó, le fue bien. Pero a mí me impresionó muchísimo Diego. La verdad es que es un tipo bastante inteligente, es un tipo muy brillante. Y desde esa primera vez que platiqué con él dije, no mames con este vato, ¿qué pedo con este güey? Entonces lo invito a Creativo y ahí platicamos por primera vez él y yo, de una manera pues ya más formal, ya aterrizada en ideas, y no en este día en específico del proyecto que quería hacer con historias. Y me acuerdo también que ese capítulo yo cometí la pendejada de switcharlo en vivo. En ese entonces yo creo que era el capítulo 40 y tantos, fue hace mucho tiempo, y estaba yo experimentando con la grabación de este podcast como lo sigo haciendo ahorita, ¿no? Y todavía no decidía si editar el podcast creativo en el momento switchándolo o en postproducción. Y en ese entonces había probado con gente switchando en vivo, también había probado con post, y en ese capítulo se me ocurrió la brillante idea de estar switchando las cámaras en vivo, ¿no? Entonces yo le tenía que picar a cada botón para switchar las cámaras en este episodio de Creativo. Y creo que no pude escoger un peor invitado para hacer eso. O sea, si bien Diego y la conversación estuvo bien chingón, tenía que estar 100% concentrado porque si no se me iban las ideas, y eso acabó pasando. Entonces esa fue la primera impresión que tuve yo de Diego. Desde ahí nos empezamos a hacer buenos amigos, se empezó a conformar este grupo que hoy se conoce como El Tren, que vive aquí en Creativo, pero realmente es un grupo de amigos que incluye a los hermanos Dieck, a los hermanos Rusarín y a su servidor, y son grandes amigos fuera del mundo de las redes sociales, pero así fue como conocí a Diego, y con el tiempo nos empezamos a hacer más amigos, empezamos a colaborar en distintos proyectos, sacamos un show que de hecho ya regresó, ya se está publicando, también está en mi canal la playlist, después sacamos Bizarro, ahora estamos en El Tren, y pues es un tipo que yo veo bastante seguido, me cae muy bien, es un gran amigo, muy inteligente, y esa es la historia de cómo conocí a Diego Rusarín. Hasta el día de hoy, ¿cuál piensas que fue tu peor temporada? ¿Fue por motivos personales, profesionales o una combinación de ambos? Saludos y gracias por el contenido. ¿Cuál fue mi peor temporada?
Pues he tenido varias temporadas no tan buenas quizás. Yo diría que el peor momento, y lo he platicado en otros podcasts de mi vida, tanto personal como profesionalmente, fue más o menos como el año 2019, que en ese entonces me sentía perdido en el tema profesional y también en el tema personal. Y en ese tiempo renuncié incluso a hacer contenido, dejé de subir contenido casi todo el 2019. Me fue mal personalmente y también profesionalmente porque el año pasado había publicado mi libro creativo y para mí publicar ese libro fue un paso bastante grande en el sentido de que era un libro que llevaba varios años ya pateándolo y tuve que dejar todo lo que estaba haciendo para terminar ese libro creativo porque ya había una inversión considerable en esfuerzo, en tiempo y en dinero en ese mismo proyecto. Entonces termino el libro, dejo de hacer contenido y como que no encontré la manera de regresar. No me sentía cómodo, no sabía qué quería hacer, entonces abandoné prácticamente el trabajo de podcaster, de creador, como le quieras llamar. Abrimos una agencia, yo me hice director creativo de esa agencia y me funcionó. O sea, hoy en día en retrospectiva la verdad es que siento incluso un poco de nostalgia por ese tiempo porque si bien en ese momento no la estaba pasando muy bien, aprendí muchísimas cosas. Fue la única experiencia real en el mundo laboral que he tenido ese año que fui director creativo. Me permití colaborar con un equipo de trabajo, me permití también trabajar con clientes, con marcas y eso me nutrió bastante. O sea, creo que me dio muchas bases que hoy en día aplico. También generó en mí una especie de hambre en el sentido de que cuando regreso con el podcast, específicamente con Cosas y con Creativo en el 2020, yo sentí un hambre interna. Yo sabía que tenía que irme con todo con este proyecto porque si no iba a regresar a lo mismo. Entonces, para mí fue un año de aprender mucho, de vivir en el mundo real, de colaborar con más gente, de llevar las ideas del mundo teórico a la práctica. Y hubo muchas ideas en ese año que no se concretaron con ciertos clientes, pero que yo las acababa guardando en mi repertorio personal de ideas y cuando regreso con los podcasts empiezo a aplicar todas estas ideas que me dio esta experiencia laboral y llego con todo en el 2020. Entonces yo diría que la temporada del 2019 probablemente sea mi momento más oscuro, si le quieren llamar así, y si nos ponemos un poco dramáticos, ¿no? Creo que eres una persona muy estructurada, cierta monotonía, repetición, hábitos y procesos. ¿Qué tanto te gusta ser tan metódico? ¿Qué tanto te permites salir de tus hábitos rutinarios? Bueno, gracias primero por tus palabras. Me lo tomo como un cumplido que creas que soy una persona rutinaria o una persona metódica. Y sí lo soy. La verdad es que sí lo soy. Tengo como esta mentalidad pues muy de programador, de intentar sistematizar todo. Y creo yo que dentro de mí viven dos personas, porque si bien a lo mejor pudiera dar la impresión de que siempre soy así, la realidad es que no siempre soy así. También hay una parte de mí que es mucho más chilera, es una parte de mí más caótica que de repente sale, en ciertos momentos de mi vida sale, y esa parte de mí es la que me genera inspiración, ¿no? Lo he comentado antes y de hecho justamente en el libro creativo tengo un capítulo que se llama El artista versus el editor. Y en este capítulo yo argumento que dentro del creativo existen dos personitas, el artista y el editor. Y el artista es este güey caótico, este vato que sale de viaje, que toma, que no tiene mucha estructura ni rutina, pero que es una persona o que es un ente tan caótico que genera nuevas ideas y genera ángulos frescos para los cuales abordar la vida, ¿no? Sin embargo, si solamente te quedas con este güey del artista, pues nunca vas a acabar haciendo nada. Entonces, una vez que el artista dentro de mí es caótico y saca estas ideas, necesito disciplinarme, ¿no? Y creo yo que en este año, justamente 2019, 2018, pequé mucho del artista y me doté a mí mismo de muchos temas y de muchas ideas que no fue hasta el año 2020, probablemente hasta la fecha, que dije a la chingada, vamos a ser lo más militar posible, lo más monja posible, lo más estricto posible y enfocarme 100% en mi trabajo, enfocarme 100% en llevar a cabo estas ideas que empezaba a coleccionar en mi celular y de ahí sale el libro creativo, de ahí sale el libro El arte de perder, de ahí va a salir mi próximo libro, ¿no? Entonces creo que esos 2 años para mí fueron caóticos, fueron años que me dieron mucho material, pero para poder aprovechar ese material me tuve que meter en esta caja más rutinaria, más metódica. Y hoy en día justamente siento que estoy apenas saliendo de esa caja y probablemente venga otra vez ese Roberto caótico en el 2025 para encontrar inspiración, para salirse un poco de su zona de confort y de lo que ya se acostumbra a hacer, y después seguramente vendrá Roberto editor a poner un poco de orden. Pero creo que a lo mejor me conociste en estos últimos años, lo cual agradezco porque muchísima gente que hoy sigue este proyecto me conoció en esos años de mi vida, pero ha sido
para mí como algo de un péndulo, ¿no? Primero soy una persona caótica, después me concentro bastante y me hago muy disciplinado. Aunque también creo yo que conforme he madurado, he crecido en cuestión de edad, sí me he hecho menos caótico. O sea, creo yo que hoy en día es difícil que me valga madre tanto como me valía madre quizás hace 6, 7 años, pero pues también aprecio tener esa estructura y creo que sí, hoy en día soy una persona más metódica y cuando agarro este rol metódico rutinario sí me aplico bien cabrón, porque también sé que si yo no lo hago nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces cuando entiendes eso, cuando eres tu propio jefe y sabes que si tú no lo haces nadie lo va a hacer, maduras. Y más hoy en día que tengo un equipo de gente que ya depende de mí, depende de mi trabajo, no hay de otra, o sea, lo tengo que hacer porque si no mi proyecto se acaba. Pero gracias y pues eso sería mi respuesta, ¿no? Me identifico contigo al poco gusto por eventos sociales. Aunque tengo mucho conocimiento, simplemente no logro compartirlo por mis pocas habilidades sociales. ¿Cómo lograste encontrar el balance entre compartir con las personas, pero igualmente mantener tu distancia y mantenerte en tu espacio? Bueno, muy buena pregunta. Creo que tiene que ver lo podríamos parafrasear como un consejo para gente introvertida, ¿no? Esta pregunta. Y si bien sí, definitivamente los eventos sociales, definitivamente hablar, compartir o incluso socializar con otras personas no es algo que se me dé natural y no es algo que disfrute mucho hacer. Otra vez, como lo mencioné en la pregunta anterior, es algo que tengo que hacer. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y eso en mí genera una especie de necesidad de tener que hacer las cosas. De hecho, una disculpa por volver a autocitarme, pero en el libro creativo hay un capítulo que se llama Extrovertido por necesidad y hablo un poco sobre esta idea, ¿no? Cuando tú te clavas demasiado en tu trabajo y en tu caso que tú me comentas que tienes mucho conocimiento, empiezas a hacer proyectos que genuinamente te interesan y esa emoción que tú llegas a sentir por algún proyecto que tú realizaste es la manera en la que te inspiras a ti a tener que compartirlo, porque muchas veces tenemos esta idea de que vender tu proyecto, vender tu libro, vender tu podcast, vender lo que sea, es como inflar de cierta manera las cosas y hasta te sientes como un vendedor de carros usados, ¿no? Que eres este güey que se pone su traje, su sombrero y empieza a decir mamadas del carro que necesariamente no son ciertos, ¿no? Y lo inflas mucho con marketing. Cuando tú haces proyectos y tú haces productos que realmente respaldas y que realmente involucran muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, es muy fácil sentirte orgulloso de ellos. Entonces mi consejo es, involúcrate en proyectos que te exijan y que te hagan orgulloso, porque eso va a hacer que tengas que compartirlo y a la hora de empezar a compartir ese proyecto que tanto trabajo te costó, se va a notar en tu manera de hablar ese esfuerzo que le metiste. Entonces no vas a tener que desarrollar estas habilidades que mucha gente extrovertida tiene y que son bastante valiosas de saber vender, porque la emoción que tú mismo le inyectaste a tu proyecto la vas a poder contagiar mediante las palabras explicando tu proceso creativo. Entonces creo yo que sería la manera de hacerlo. También, otra vez, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no compartes tu proyecto, si tú no te pones en posiciones de crecimiento, nadie lo va a hacer por ti. Creo que mucha gente crece en esta narrativa errónea, cuando menos a mi opinión, de que en esta vida creativa alguien tiene que llegar a descubrirte. Y eso no es cierto. En mi experiencia, eso no es cierto. Y hoy en día con el internet, eso acaba siendo lo más falso que se puede ser. A la mierda esa mentalidad de que te descubran. Tú tienes que ponerte a ti mismo en posiciones en donde puedas exhibir y compartir tu trabajo a la mayor cantidad de gente y eso te va a generar oportunidades. Y eso lo tienes que hacer tú. Si no lo haces tú, es muy difícil que otra persona lo haga. Al menos que seas socio en tu proyecto y tenga esas habilidades, pues bueno, a lo mejor ahí sí. Pero si no tienes un socio de esa manera, si no tienes a alguien que crea de la misma manera en la que tú crees en tu proyecto, nadie lo va a acabar haciendo por ti. Entonces lo tienes que hacer. Y a mí ese coraje de decir, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer y neta me voy a quitar esas oportunidades nada más por pena, es lo que me hace salir de este cascarón introvertido y ser extrovertido por necesidad. En algunos de tus podcasts, principalmente en el tren, ven imágenes, fragmentos de videos, redes sociales, artículos, noticias, etc. Sería buena idea que los pusieras en un lado de la pantalla, los que se puedan, para que el público podamos verlos. Estoy de acuerdo, la verdad es que sí es algo que he contemplado hacer, especialmente para los videos que grabo con Mateus, que hoy en día los edito yo y es un pedo editarlos porque tengo que poner todas las diapositivas. Grabar la pantalla me haría las cosas bastante más fácil, pero no he encontrado la manera correcta de hacerlo. No sé que puedo grabar la pantalla directamente en la computadora, pero hay ciertas cosas técnicas que no salen muy bien.
Y también la realidad es que, pues, de cierta manera sí quiero que se vean las cosas que salen en la pantalla, pero tampoco quiero que se vea todo lo que sale en la pantalla, ¿no? Porque, pues, de repente cosas pasan, ¿no? Es la computadora que yo uso, en el caso de Monterrey, que uso esa laptop, y pues ahí tengo ciertos perfiles, y hay cierta información sensible que no me gustaría estar con el pendiente cada vez que use la pantalla. Entonces sí, me gustaría encontrar un balance entre quizá mostrar más lo que se vea en la pantalla, pero también sin exponer de más esa información sensible que todo mundo tenemos. O sea, tampoco es como que yo tengo cosas secretas, pero pues no, como ustedes, yo tampoco quiero compartir ciertas conversaciones, por ejemplo, ¿no? Alf, como que un año sin José Cristo Madero en creativo, che tiempo se está volando bien feo. Disfruten a su familia, amigos, vivan y sean felices. Y sí, ya inviten a Pepe, por favor. Sí, es cierto, ya tiene bastante tiempo sin caerle Pepe aquí a Creativo. La realidad es que simplemente no se ha dado. O sea, este año que estuve yo en Ciudad de México, él está en Monterrey. La verdad es que no lo he visto mucho. Yo creo que lo he visto unos 2 o 3 veces este año. Entonces no hemos coincidido lo suficiente para armar el episodio Creativo. Y a ver, también había mucha gente en su momento que traía la madreada de que a Pepe Madero le caía 48 veces al podcast. Ahora ya pasó más de un año sin caerle al podcast, y qué bueno que se empieza a generar ya esa expectativa de volver a los capítulos con el buen Pepe Madero, que son capítulos que yo disfruto bastante. A Pepe siempre le voy a estar agradecido porque fue de los primeros que creyó en este proyecto. Y ese capítulo 8 que grabamos de Creativo para mí fue un parteaguas para el proyecto, ¿no? Pero pues sí, no se ha dado. Yo creo que se va a dar, y de hecho no creo. Justamente antes de grabar este capítulo le mandé un mensaje para que les compartiera a ustedes unas palabras de cuándo va a regresar Pepe Madero al podcast Creativo. Hola amigos de Creativo, aquí José Madero, solo para decirles que nada más lance mi 6º álbum llamado Sarajevo, de los cuales ya hay algunos sencillos fuera. Estaré de regreso en el podcast Creativo con Roberto después de ya muchos meses de ausencia. Les mando un abrazo a todos y gracias por su preferencia. Pues bueno, ahí lo tienen. Pepe Madero le va a caer al podcast Creativo de vuelta cuando publique su álbum Sarajevo. También creo que ha sido chingón el documentar toda su carrera en solitario en este podcast, y falta un nuevo álbum para que haya una excusa para que le caiga aquí al podcast Creativo. Entonces le extraña, Pepe. Esperemos verte pronto. Hola Roberto, ¿cuándo publicarás tu siguiente libro? ¿Y nos podrías contar cómo fue el proceso creativo para escribir este último libro? ¿O si cambiaste algo en el proceso a comparación de los que ya publicaste? Saludos. El próximo libro no sé cuándo va a salir. Honestamente no lo he adelantado mucho. Empecé a escribir el primer boceto del libro hace más de un año y no lo he retomado. El proceso creativo hasta ahorita ha sido similar. No sé si vaya a cambiar algo. La realidad es que estoy bastante atrasado en ese libro. Está bastante virgen el proyecto. Entonces aún es muy temprano para mí para saber si algo va a cambiar. Incluso no sé muy bien de qué se va a tratar el libro. Tengo las ideas a grandes rasgos, pero no he encontrado ese paréntesis que generalmente envuelve a mis libros. Pues digo, lo que les puedo adelantar es que va a ser un formato muy similar a Creativo y el Arte de Perder, como que ese estilo de libros a mí me representan mucho y me gusta mucho escribir, entonces seguramente va a acabar siendo algo así, pero desgraciadamente aún falta bastante, probablemente salga el siguiente año. ¿Qué tal, Roberto? Como pregunta para la siguiente edición, con tantas pláticas interesantes que has tenido con personas que están involucradas en diferentes campos, ¿te ha volado la cabeza alguna similitud, ya sea de forma de ser o manera de pensar o conducirse, entre 2 o más invitados que antes de conocer ni te imaginabas que tuvieran tanto en común con el otro? Y si pudieras ejemplificar algún caso de esto. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos a San Luis Potosí. Sí, yo creo que sí. O sea, sí me ha pasado, y creo que a todo mundo nos pasa que conoce a una persona, después conoce a otra persona y dices, no mames, este güey se llevaría cabrón con esta otra persona. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que definitivamente eso ha pasado en el podcast Creativo. Hay ciertas combinaciones que siempre me gustaría llevar a cabo. Lo he hecho, por ejemplo, cuando vino Javier Santaolalla, yo pensé inmediatamente, estaría cabrón tener una conversación con Javier y con los hermanos Rusarín, y lo acabamos llevando a cabo hace como un año. Ese fue un caso en específico y ha pasado. Creo que es el ejemplo que se me ocurre hoy en día, pero claro que de repente viene gente y en mi cabeza estoy pensando, estaría cabrón armar una plática con este güey y otra persona que también ha estado en el podcast. Para cuando León Larregui. No me sorprendería si dijera que no por alguna razón, porque se ve que es medio especial, pero estaría muy cool. Soy muy fan de su música.
Claro, para mí sería un gusto tener a León Larregui en el podcast creativo. No ha habido un acercamiento con León Larregui. No sé si tengamos a muchos amigos en común. Digo, conozco a algunas personas de Zoé, de la banda Zoé, pero no, honestamente no conozco a León. Para mí sería un gusto tenerlo aquí en el podcast creativo. Yo también soy fan de su música, tanto su proyecto en solitario como Zoé. Pero honestamente ni siquiera sé si vive en México. O sea, creo que vive en Europa, ¿no? No estoy seguro si vive aquí en México. Pero León, si estás viendo esto, para mí sería un gusto echarnos un creativo en donde digas, aquí en el estudio en Ciudad de México, en Monterrey, o si quieres en Europa, o en donde andes, yo le caigo y nos echamos el podcast creativo. ¿Harías un creativo en una ciudad diferente, ya sea por invitación, dinero o dinámica? Pues justamente esta pregunta se relaciona con la pasada, claro. La neta es que si hubiera un creativo interesante que se armara en alguna ciudad, lo haría. Ya lo he hecho con anterioridad, o sea, he grabado en distintas ciudades. Tengo un estudio en Monterrey, otro en Ciudad de México. Antes de tener un estudio en Ciudad de México, grabé muchísimos episodios aquí. Generalmente los que no tienen un fondo negro, seguramente los grabé en otro lado. En Monterrey he grabado también en otros lados. Grabé, por ejemplo, el de Babo en Santa Catarina, en Babilonia. Y sí, también he grabado en España. Grabé con Nati Peluso. He grabado en Miami con Dim de Piso 21. He grabado en Nueva York con Natalia Lafourcade. La neta es que me siento muy afortunado porque este proyecto me ha llevado a lugares bien chingones y a conocer gente bien chingona. Entonces, sí, definitivamente sí grabaría en otras ciudades. Hola Roberto, en tu blog mencionas que te gustan mucho las micheladas. ¿Qué ingredientes le pones para hacer tu michelada perfecta? Saludos. Me gustan mucho las micheladas, eso es completamente cierto. Me gustan quizá de más las micheladas porque a veces el dolor de panza acaba siendo duro gracias a que me gustan tanto las micheladas. Pero bueno, a ver, también entiendo que las micheladas son distintas en distintas partes de México, ¿no? En ciertas partes de México una michelada es cerveza con limón y sal. En ciertas partes de México, como en Monterrey, una michelada es una cerveza con limón y sal y salsas negras. Aquí creo que en Ciudad de México, por ejemplo, se le conoce como cubana. Entonces, para mí, michelada me refiero a cubana. Hay otras personas que dicen que tiene clamato. Yo también me gusta mucho con clamato, pero es una michelada con clamato, ¿no? Y pues creo yo que la mejor versión definitivamente sería la michelada con clamato. Yo creo que en este tipo de cosas se vuelve como algo de Super Saiyajin, ¿no? O sea, la cerveza es Goku. La cerveza con limón, que para mí sería chelada, con limón y sal, sería Goku Super Saiyajin 1. Después, con limón, sal y salsas negras sería Goku Super Saiyajin 2. Y Goku Super Saiyajin 3 sería ya si le agregas clamato a toda esa mezcla, ¿no? Luego hay gente que ya se pasa y le agrega chamoy y gomitas. A mí en lo personal eso ya no me gusta. Yo llego hasta el clamato. Yo soy un creyente que hasta ahí llega la michelada. Pero también les mentiría si de repente, o sea, si les digo que de repente no me echo una de esas, ¿no? Pero para mí es demasiado. Entonces, para mí la michelada perfecta sería hasta el clamato, pero también ahora me puedo tomar una, ¿no? Ya cuando quiero tomar más, ya el clamato se lo acabo quitando, entonces acabo bajando, ¿no? Como Goku, llegas a Super Saiyajin 3, ya la siguiente cerveza es michelada, o sea, Super Saiyajin 2, y ya la que sigue es cerveza normal. Pues ya no puedes aguantar tanto el poder Saiyajin con el tema de tomar cerveza. ¿Por qué no hacer creativo con gente en vivo? ¿Por qué no ser creativo con gente en vivo? No sé, sí me lo he planteado. Digo, lo he hecho de cierta manera, no obviamente en un evento, ni mucho menos, pero sí de repente hay espectadores en los podcasts. De hecho, en Monterrey pasa más que nada que cuando un invitado viene con una persona extra, a veces les digo, oye, siéntate ahí al lado del invitado, y para que no te quedes solo afuera del estudio. Y pasó recientemente con Oscar Burgos, que si mal no recuerdo venía su hijo, y se quedó ahí al lado de él. Entonces sí ha habido de cierta manera creativo con gente, pero pues la realidad es que sé que no es a lo que te refieres, ¿no? No sé por qué, o sea, creo que el formato me gusta mucho, creo que cambiaría mucho si le agregas el elemento del público en vivo, porque si algo me gusta de este formato es que es una conversación privada que estamos teniendo dos personas y después lo ve mucha gente. Si lo está viendo mucha gente en ese momento, cambia la manera en la que interactuamos y ya no solamente estoy pensando en lo que es interesante preguntarle a esa persona, sino que también de cierta manera te vuelves un poco más populista en decir, tengo que complacer al público, y eso es lo que me impide hacer el formato en vivo, ¿no? Porque no es lo mismo decir algo y que la gente te está aplaudiendo, te diga ¡bú!, a simplemente platicar. Creo que eres más libre de preguntar y de moverte cuando no hay gente, pero ojo, no lo descarto. Soy fan de tu proyecto y de las MMA. Espero tengas la posibilidad de invitar a Ilia Topuria a tu proyecto.
Claro, Ilia Topuria para mí sería un gusto que esté en el podcast creativo. De hecho, historia curiosa, conozco a Ilia Topuria. Conocí a Ilia Topuria como hace 1 año y medio, más o menos, mucho antes de que fuera campeón. 1 año antes de que fuera campeón, aproximadamente, o incluso más. Y me trató cabrón. Es un tipazo, y lo he platicado en otros podcasts. Es un tipo que desde que lo conocí tenía una aura, o sea, una aura de confianza que honestamente yo nunca había encontrado en ningún deportista. Porque era un güey que estaba seguro de lo que iba a acabar haciendo y en ese momento creo que ni siquiera estaba rankeado y ya estaba hablando sobre ser campeón. De hecho, tengo una entrevista con Ilia Topuria en el canal de la UFC. Si no me equivoco, estábamos Carlos Contreras Legaspi, yo y Ilia Topuria, y creo que en ese mismo evento también platiqué con Kevin Gastelum o era Santiago Ponzinibbio, no recuerdo, pero en ese mix estaba y ahí conocí a Ilia Topuria, platicamos. A mí se me ha hecho increíble lo que ha hecho con su carrera. El hecho de ganarle a Volkanovski fue algo increíble. Hoy en día es el campeón de las 145 libras y es un tipazo. La verdad es que a mí me trató muy bien y creo que es un súper peleador, bien interesante, muy completo y que está revolucionando completamente el mundo de las artes marciales mixtas. Me da mucho gusto por él, me da mucho gusto también por España. También sé que es de Georgia, entonces, pues qué bueno la verdad que tengan representación tan sólida como Ilia Topuria y pinta para hacer cosas grandes. Ya está intentando pelear con Sean O'Malley, que es división abajo, también quiere subir y pelear con Islam. Entonces está haciendo un desmadre el buen Ilia Topuria y para mí sería un gusto platicar con él. Espero coincidir pronto en Las Vegas o en donde sea, en algún evento de la UFC, y yo puesto para echarnos la segunda plática. Hablando de deudas, ¿cómo crees o piensas que es endeudarse sabiamente? Pues es una pregunta difícil. Yo honestamente no me gustan las deudas. Desde muy pequeño evité las deudas. Yo viví siempre bajo la impresión de que si no lo puedes pagar no te alcanza. Entonces a mí no me gusta endeudarme y hasta la fecha lo sigo haciendo o lo sigo llevando a cabo. Creo que es una manera muy prudente de educarte en un principio, pero también, y esto hablando con gente que sabe más que yo del tema financiero, creo que he cometido algunos errores por no utilizar el crédito a mi favor, ¿no? Creo que el concepto, por ejemplo, de mes sin intereses, si es que, otra vez, partiendo de que tienes el dinero, porque si no tienes el dinero y te estás endeudando, yo no te lo recomendaría. Y ojo, no estoy dando consejos financieros, yo no soy ningún experto, es lo que yo he hecho, ¿no? Yo no gastaría dinero que no tengo. Sin embargo, si sí tienes el dinero, te están ofreciendo mes sin intereses, en lugar de pagarlo de contado, lo que puedes hacer es que lo pagas a mes sin intereses y el dinero lo metes a una inversión a corto plazo y te genera un rendimiento que es un rendimiento que no generarías si lo pagas de contado. Eso es algo que hoy en día aplico, ¿no? No significa que compro cosas que no me alcanzan, sino que intento pagar las cosas que compro a mes sin intereses con dinero que ya tengo y aprovecho para sacar un poco más rendimiento en los meses que lo estoy pagando del dinero que se queda en mi cuenta de banco por más tiempo, ¿no? Y creo yo que esa sería la manera en la que puedes endeudarte, porque pues sí es una deuda, a fin de cuentas estás sacando algo a mes sin intereses, pero ojo, teniendo el dinero, invirtiendo ese dinero en algo seguro, entiendas deuda gubernamental, que sé que no es 100% seguro por la probabilidad de que fracase es mínima, y aprovechar ese poco rendimiento que te genera para que de perdido te caiga algo y lo puedes ver como un descuento de eso que estás comprando, ¿no? Transmites mucha serenidad y tranquilidad en tu forma de ver la vida, en lo que haces, tus proyectos, lo que quieres aprender, etc. ¿En algún momento llegaste a dudar de ti, de tu forma de pensar, de tus proyectos? Si la respuesta es sí, ¿cómo enfrentas esas dudas? ¿Qué haces para que eso no te detenga? Aunque esa duda tenga una justificación racional que le valides. Bueno, primero que nada, gracias por tus palabras y decir que transmito serenidad, lo tomaré como un cumplido. Claro que he tenido dudas, o sea, hasta la fecha sigo teniendo dudas de mi proyecto, de mi futuro, de lo que hago. De cierta manera estoy navegando un territorio que nunca he explorado, constantemente estoy intentando innovar este formato para mantenerlo interesante para mí, pero también para no caer en la obsolescencia. Entonces definitivamente dudo constantemente de lo que hago, y incluso con este formato que estoy haciendo en este momento, pues es un formato nuevo, es un formato que sé que va a experimentar resistencia, es un formato que sé que la gente va a decir que ya estoy caduco, que se me acaban los invitados. O sea, claro que constantemente lucho con ese tipo de inseguridades, no solamente de la gente, sino mías en el tema personal, ¿no? Y la manera en la que lucho con ellas o las venzo es simplemente haciendo las cosas. Suena quizá bastante simple, pero mi manera de abordar los errores siempre es
investigar lo más que puedo antes de tomar una decisión, especialmente si es una decisión importante, porque hay de decisiones a decisiones. Hay decisiones que las puedes tomar a ciegas y después aprender del resultado, pero hay decisiones importantes que no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, para ese tipo de decisiones, en donde los errores son sensibles, intento educarme lo más que puedo antes de tomar una decisión, y ya con toda esa información aplico un algoritmo de decisión y tomo una decisión. Si el día de mañana me equivoco, como hice la tarea antes de tomar la decisión, no tengo manera de reclamarme nada porque no pude haber tomado otra decisión porque sí hice la tarea. Y esa es la manera en la que yo enfrento el error, no solamente de una manera personal, sino también con mi equipo de trabajo. Esa idea de hay que cometer errores, se vale cometer errores, pero que sean errores nuevos, para mí es bastante vigente. Si tú hiciste la tarea y con ese momento, con esa información que tenías, tomaste una decisión que en retrospectiva es errónea, ¿qué le vas a reclamar al Roberto del pasado? O sea, tú hubieras hecho exactamente lo mismo. Y eso de cierta manera te limpia la conciencia, te quita el peso del error, porque sabes que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Entonces eso de cierta manera me quita esa parálisis, me quita esa duda y se vuelve un simple juego de intentarlo, estudiar, intentar agarrar la mayor cantidad de variables, tomar la mejor decisión que puedas en ese momento y aprender en el camino. Y creo que por eso me gusta mucho, por ejemplo, el póker, porque el póker es algo similar. El póker tú puedes jugar el juego perfecto y te pueden acabar quitando todo tu dinero, porque a pesar de que tomes las decisiones correctas, siempre está esa incertidumbre de no saber exactamente qué va a pasar. Sin embargo, la idea es ponerte a ti mismo en una posición en donde tomes las decisiones que más probabilidades te den de llegar a un caso exitoso. Y esa es la manera en la que yo abordo la vida, porque esta vida no es un juego meritocrático. En esta vida no gana el que mejor es para jugar el juego de la vida, sino que es de cierta manera un juego de Mario Party. Tú puedes ser una pistola, puedes ganar todos los minijuegos, puedes tener todas las estrellas, pero al final Bowser te puede quitar todos, o Toad le puede dar estrellas a otro pendejo y eventualmente quedas en segundo o en tercer lugar a pesar de hacer todo bien. Entonces tienes que hacer paz con esa idea de que no vas a saber todo y que tienes que no satanizar el error, sino verlo como un elemento necesario para tú poder seguir tomando decisiones y no dejar que te paralice. Esa sería la manera en la que yo lo abordaría. Los podcasts terminaron por ser el top del Internet en México. ¿Cuál crees que sea el próximo producto a seguir en tu experiencia? Es una pregunta interesante y creo yo que hoy en día no tengo las bases tan sólidas como lo tenía en ese momento que le aposté al formato del podcast, porque ahí sí lo veía bastante claro. Hoy en día la realidad es que estoy un poco alejado, no tengo ese mismo tacto que tenía hace 4 años de predecir lo que venía, porque ya no consumo tanto contenido y porque ya no estoy en ese momento de crecimiento, sino que estoy intentando solidificar lo que he construido en los últimos 4 años de mi vida, ¿no? Sin embargo, si yo le tuviera que apostar, y también leyendo un poco de expertos en el tema, de gente que ocasionalmente le atina a lo que viene, yo creo que la inteligencia artificial es lo que viene. Hoy en día se está gestando un nuevo movimiento en donde se están empezando a crear estas figuras que son influencers, que son inteligencias artificiales. Y eso creo que puede pintar un panorama un poco extraño de lo que viene, pero creo que cada vez va a ser más común que influencers o ciertas estrellas de internet sean inteligencias artificiales. Y eso pinta un panorama interesante porque de cierta manera a mí me podría permitir, por ejemplo, en algún futuro, generar un avatar de Roberto Martínez, inteligencia artificial, y hacer que él trabaje por mí. Y de cierta manera le puedes generar, o puede ser que el avatar, por ejemplo, se rape y crezca una barba, o le empiezas a hacer cambios graduales, y eventualmente si le haces los suficientes cambios durante el suficiente tiempo, ese avatar va a ser una persona distinta a mí y yo voy a poder vivir una vida privada y también una vida pública con esa inteligencia artificial. Entonces es algo que se me hace interesante. Es algo que a pesar de no estar en la vanguardia, me interesa mucho y estoy experimentando mucho con el tema de inteligencia artificial y yo creo que algo por ahí podría venir. No sé en cuánto tiempo, pero ya es una realidad de que hay gente que se dedica a hacer contenido y solamente utiliza puros procesos de inteligencia artificial. Entonces creo que puede haber algo poderoso en ese camino. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Y el video de Islandia? Bueno, el video de Islandia no sé si ya se publicó porque esto lo estoy grabando un poco en el pasado, pero el video de Islandia ya está por publicarse. He estado subiendo vlogs los domingos a mi canal de YouTube, casi todos los domingos las últimas semanas. Y para mí fue una preparación para llegar a ese video de Islandia o a esos videos de Islandia en donde documento básicamente un recorrido a toda la isla. Ya publiqué varios videos, algunos me gustaron más que otros. He estado experimentando con este formato del blog, de la narración de viajes. Y si no los han visto, métanse a mi canal. Hay una sección que dice blogs y pueden ver un blog
por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, ahora que fui a España a ver el clásico de Madrid-Barcelona. Ahí está un blog. Pueden ver también un blog en Bruselas con mis amigos del tren. Pueden ver también un blog en Nueva York yendo a ver el anuncio que se publicó de Creativo en Times Square. Y también hay uno de un viaje que hice con Ibiza justamente después del de Bruselas con mis amigos del tren. Y justo después de ese viaje, días después de ese viaje, me fui a Islandia. Entonces estaba preparando todo para publicar ahora sí el contenido de Islandia. Pero si no ha salido, va a salir probablemente en cuestión de días. Robbie, ¿cómo ocupas tu tiempo de ocio para desconectar tu cerebro y dejar los pendientes de lado? Es una buena pregunta. La verdad es algo con lo que batallo bastante. El tener esa capacidad de desconectarme y no dejar que mi vida laboral se escurra a mi vida personal. No dejar que los problemas del día lleguen a la noche. Entonces, algo con lo que batallo. Lo que hago es obligarme a mí mismo a detenerme en algún momento. También lo que hago es entender la importancia para mí de dormirme temprano en una cuestión de longevidad. Cuando era más joven o cuando estaba empezando, pecaba mucho de desvelarme. O sea, me desvelaba si tenía una idea y me dormía a las 2, 3, 4 de la mañana y eso me mandaba a la chingada el siguiente día. Porque no es lo mismo dormir 8 horas de 10 de la noche a 6 de la mañana, dormir 8 horas de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Tu cuerpo no descansa de la misma manera y te estás jodiendo a largo plazo. Entonces, pensando en ese tema de salud, hoy en día corto a un cortón fuerte, a pesar de que quiera seguir trabajando a las 8 de la noche, 9 de la noche cuando mucho, y me pongo a ver una película, salgo a correr, hago ejercicio, veo a mis amigos y hago otras cosas que me permitan a mí mismo descansar mi cabeza y el siguiente día llegar con todas las pilas y desde temprano empezar a trabajar. Creo que para mí la clave fue entender eso, entender que el hecho de que te estés desvelando no te quita horas del siguiente día de la misma proporción. O sea, si te desvelas 4 horas, probablemente vas a estar jodido 8, ¿no? O sea, 4 no equivalen a 4 en la mañana. 4 equivalen a todo el día estar jodido el siguiente día, ¿no? Entonces, si te duermes temprano y empiezas a adoptar una rutina y das corte fuerte a ciertas horas de la noche y del día para poder descansar, tu cuerpo lo agradece y generas una especie de hábito de apagar tu rutina o de apagar tu cuerpo laboral a cierta hora y el siguiente día sabes que vas a llegar con todo a seguir combatiendo los trabajos de la vida laboral. ¿Te gusta el programa Chavo de Late? Me gusta el programa Chavo de Late, Chavo del 8. Sí me gusta bastante. De hecho, hay un podcast creativo que grabé con el buen Héctor, con el buen Fami, que tenemos esta sección mensual, en donde hablamos sobre el fin del Chavo del 8. Y yo tengo la hipótesis de que si... Yo creo que he visto todos los capítulos, pero la realidad es que creo que no he visto todos los capítulos, pero hace mucho que no veo un capítulo nuevo del Chavo del 8. Me acuerdo que mi amigo Farid Diex publicó un video analizando el capítulo navideño del Chavo del 8 el año pasado y ese no lo había visto. Esa fue la última vez que me topé con un capítulo del Chavo que no he visto, pero claro, de niño yo lo veía, lo pasaban en Canal 5, y yo lo veía muchísimo y a mí Roberto Gómez Bolaños, para bien o para mal, se me hace una figura increíble del entretenimiento mexicano y el hecho de que haya trascendido barreras con un humor tan simple, a mí se me hace una genialidad y al Chavo lo conocen en Brasil, en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo y creo que es algo de lo que sí debemos estar orgullosos como mexicanos. ¿Tu vida profesional te ha traído problemas personales? Ya sea con familia, amigos o pareja. Es decir, algo que hayas dicho tuvo repercusión negativa más allá de la pantalla. Sí ha pasado. No es muy común, afortunadamente, pero sí ha pasado que ciertas cosas que digo tienen consecuencias después. Y en mi vida personal, en mi vida fuera del podcast, pues hay ciertos comentarios que eventualmente te persiguen. Y si bien creo que nunca ha pasado algo muy grave, pues sí de repente en alguna cena te preguntan, hey, ¿por qué dijiste esa cosa, no? Entonces también, afortunadamente cuando me pasa tienden a ser mucho sobre ideas, a lo mejor ideas que no comparten ciertas personas cercanas a mí y me encaran por lo mismo, pero en tema de hablar, por ejemplo, de alguna persona y que después se enoje conmigo, eso no me pasa, o cuando menos no recuerdo que me haya pasado, porque generalmente soy muy privado, soy muy reservado y muy cuidadoso a la hora de hablar de gente que no está presente, ¿no? Yo intento, cuando hablo de gente que no está presente, intento decir cosas buenas, porque si quiero decir cosas malas, mejor se las digo en la cara y no necesariamente en público o en cámara, sino en privado. Y más que nada, si son mis amigos o gente que yo quiero, prefiero abordarlo con ellos en privado, a hacer un escándalo público o hacerlo público. Entonces, afortunadamente no me ha pasado mucho, pero pues si de repente te aventas algún comentario, le mientas la madre a alguna religión o a Dios, y pues de repente llega alguien y te dice, oye, mijito, ¿eso que dijiste? Y se vuelve una conversación incómoda, pero nada grave, afortunadamente nada grave. Hola, Roberto.
Al ritmo que está avanzando la creación de nuevas herramientas con IA, ¿qué cosas crees que podamos ser capaces de crear con todas estas nuevas herramientas? No sé, la verdad creo que estamos en una etapa muy interesante. Ya se están planteando, ya se están poniendo los pilares de lo que va a ser el futuro. Creo que herramientas como inteligencia artificial, específicamente la de lenguaje generativo como ChatGPT, pues plantea muchas posibilidades a la hora de delegar trabajos. Yo siempre he visto, o no siempre, no es cierto, pero yo de los últimos meses para acá, desde que realmente empecé a adoptar el tema de la inteligencia artificial en mi modus operandi laboral, he visto a la inteligencia artificial más que como una fuente de nuevas ideas, como un realizador de ideas que ya tengo, ¿no? Entonces, para mí me ha permitido ser mucho más eficiente, generar nuevos formatos como este, que no sería posible si no fuera por inteligencia artificial, como mi blog, por ejemplo, como mi newsletter, que llevamos casi 40 ediciones, o es más, ya llevamos más de 40 ediciones, que si no están suscritos, suscríbanse a Martes Creativo, métanse a la página robertomz.com, les va a salir un banner, ponen su mail, ahí en el banner que les sale al principio, y todos los martes les va a llegar un correo mío en colaboración con inteligencia artificial sobre lo más chingón de la semana. Comparto cosas que no comparto en ningún lado, entonces la neta se lo recomiendo. Es un proyecto que lleva más de 40 semanas y es algo que estoy disfrutando mucho hacer. Pero bueno, ese proyecto, por ejemplo, tenía desde hace mucho tiempo la idea de hacerlo, y de hecho ya lo había hecho, pero como me tomaba bastante trabajo, no fue hasta hoy en día que lo pude llevar a cabo. Entonces, creo que, no sé, las posibilidades definitivamente me emocionan. También me asustan un poco porque no sé qué tan reemplazables vamos a ser todos, y tampoco sabemos quién va a acabar siendo el verdadero ganador de que seamos tan reemplazables. Pero, pues no sé, el futuro nos dirá. Hola Roberto, mi pregunta es, al acoplar el contenido de las diferentes tomas de cámara y audios, ¿qué programa utilizas o cómo le haces al momento de editar todo y que quede bien acoplado? Pues es una muy buena pregunta y se relaciona con el tema de la inteligencia artificial. Yo para editar el podcast creativo uso un software que se llama Premiere Pro. Podría después hacer un video, un tutorial más técnico. Tengo como esta idea de hacer en mi propio canal como una plataforma de cursos que tenga un costo para los miembros y generar de cierta manera una membresía para tutoriales más técnicos, más específicos, y tampoco no dárselo a otra plataforma. Pero bueno, es una idea que como que apenas estoy intentando aterrizar, pero creo yo que, por ejemplo, este modus operandi del podcast podría ser algo que cabría ahí, ¿no? Pero bueno, para resumirlo, uso un software que se llama Premiere Pro, que es de Adobe. Ese software tiene una función que se llama Multicámara Editor, que tú seleccionas todos los videos, tú seleccionas el audio de la interfaz, y como la cámara graba video, simplemente lo empata, ¿no? Y una vez que tengo eso, utilizo un plugin encima de Premiere Pro que usa inteligencia artificial para cambiar las cámaras dependiendo de quién está hablando. Cuando yo estoy hablando con un invitado, pues tenemos mi cámara y la del invitado, y dependiendo de quién habla, pues le da la cámara a mí o al invitado, ¿no? Y lo chido de este plugin es que como usa inteligencia artificial, primero procesa todo el audio, entonces si los dos hablamos al mismo tiempo, se lo acaba dando al que se queda con la palabra, ¿no? En este podcast en específico, por ejemplo, como no tengo invitado, cada vez que le pico un botón se pone la toma abierta, al menos que la abierta no exista, porque se está reseteando, y esa es la manera en la que yo organizo el podcast creativo, pero pues después podría desarrollarlo un poco más, ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de tomar a lo largo de tu carrera? Pues hay varias. Digo, afortunadamente no me he topado con una decisión tan difícil de tomar. Creo que la manera en la que yo me empecé a sumergir a la carrera que tengo hoy en día fue bastante gradual, en el sentido de que no fue una decisión de la noche a la mañana de 0 a 100, sino que realmente fue algo de lo que estuve trabajando desde que tenía 15 años, ¿no? Desde que tenía 15 años empecé a subir videos a YouTube y empecé a experimentar con esta plataforma. Entonces, cuando llego a la edad de 18 años, pues ya era más una realidad que un proyecto, ¿no? Cuando me gradúo de carrera, empiezo ya a tener conferencias, eventos, generar monetización. Y la decisión para mí no fue tan difícil de optar por esta carrera porque ya tenía una base de seguidores, ya tenía también un modus operandi, ya tenía de cierta manera un camino que había hecho en los últimos años que me permitió que ese desprendimiento del curita de mi carrera fuera lo más amigable posible. Por eso cuando a mí me preguntan sobre cambiar de carrera, especialmente una carrera que tenga que ver con la creatividad, yo soy bastante enfático en decir no abandones tu trabajo, sino que ve en tu tiempo libre cultivando esa pasión y ve si va a funcionar o no, ¿no? Entonces creo yo que esa es la manera en la que yo lo hice, y afortunadamente no fue una decisión tan difícil. Sí lo fue en el sentido de que yo tenía un título universitario y existía una presión por parte de mis papás de que me fuera a aplicar a una empresa de software y pusiera a prueba mi carrera, porque en ese momento lo que me iba a generar económicamente el ser programador a ser creador, pues era más grande lo de ser programador.
y existía una presión de que tomara ese camino, pero yo me di a mí mismo la confianza de darme un año y afortunadamente acabó resultando. Hola Roberto, nos contarás más acerca de tu participación en la People's League y si va a seguir ese proyecto. En lo personal me vi todos sus partidos y los estuve apoyando. El equipo es bueno y tienen potencial. Quise comprar la playera del equipo, pero no sabía dónde. Saludos, gracias por apoyar a Amor FC en la People's League, de verdad agradecemos bastante tu apoyo y el de toda la gente que estuvo ahí presente en los partidos de Amor FC, una disculpa. Y sí, el proyecto de Amor FC va a seguir, se supone que la próxima temporada empieza en agosto, estamos todavía en pláticas para ya formalizar todo esto, pero el equipo Amor FC definitivamente va a seguir de alguna manera u otra, en algún lugar u otro, y estamos trabajando detrás de escenas en este momento para dar ese siguiente paso con el equipo, que queremos que sea un club de fútbol independientemente de las ligas en las que participe. Queremos que sea un equipo de fútbol y que tenga mucho más infraestructura. Entonces, hoy en día, si bien no estamos en el ojo público, no estamos teniendo partidos, no estamos en la liga hasta que no empiece la siguiente temporada, hay cosas y hay gente trabajando en este proyecto hasta el día de hoy, haciendo que esto crezca cada vez más, pero pues agradezco muchísimo tu apoyo y nos vemos en la siguiente temporada de la People's League. Y pues qué mal pedo que no pudiste comprar la camiseta, y la verdad es que eso fue uno de los temas principales que a mí, por ejemplo, me dio mucho coraje. Creo que hay varios patrocinadores en la liga que quedaron a deber y definitivamente el patrocinador que se encargaba en vender y distribuir las camisas quedó a deber, porque ¿cómo vas a apoyar a un equipo de fútbol si no puedes comprar la camisa? A mí eso era algo que me volvía loco y la respuesta es, no había manera de comprar camisas. Yo me la pelé para conseguir camisas y yo era el dueño, ¿no? Entonces, ojalá que se arregle la siguiente temporada y podamos sacar versiones de camisetas y de jerseys oficiales que la gente pueda comprar para que realmente se cierta parte de este proyecto llamado Amor FC. ¿Dónde compras tus playeras? Comparto la idea de que la vestimenta sea algo que lleve poca energía. La verdad no tengo un lugar en específico hoy en día en donde compro playeras. He pasado por varias marcas, varias me han gustado, varias no. Hoy en día esta camiseta que traigo, por ejemplo, es una camiseta marca Amazon. Y es una camiseta marca Amazon porque me gusta el corte. O sea, hay camisetas que tienen mucho mejor tela, pero no me gusta tanto el corte. Y este corte, no sé, como que siento que me sienta bien a mi tipo de cuerpo. Pero la verdad es que no me encanta la tela. Entonces todavía estoy en esa búsqueda de la camisa perfecta. No he aterrizado. He colaborado con ciertas marcas de camisetas que lo hacen muy bien y tienen muy buena tela, y para ciertas personas con un cuerpo distinto al mío les queda mejor, pero a mí la verdad es que no he encontrado el corte con la mejor tela posible. Entonces no te podría recomendar en este momento alguno, pero si el día de mañana tengo una marca, se la recomendaré. Hola Roberto, ¿qué tan importante es tener un pareja que vaya a los mismos objetivos que tú? ¿O que por lo menos te apoye en tus metas? Saludos. Creo que es bastante importante tener una pareja que te apoye. Definitivamente puede hacer o romper a cualquier persona el hecho de que tu pareja, incluso tus amigos, tu familia, esté en tu misma dirección. Es un apoyo increíble que afortunadamente yo tengo la suerte de contar con, y para mí ha sido algo increíble contar con ese apoyo porque pues de cierta manera en esta carrera no todo acaba siendo felicidad y no todo acaba siendo celebración, y justamente en esos momentos difíciles es cuando necesitas de esa gente cercana que esté para ti y tú también estar para ella, porque no es un juego solamente de una dirección. Y creo yo que como en la vida, definitivamente el tener una base de apoyo sólida pues te permite sobrellevar situaciones difíciles de una mejor manera. ¿Qué recomiendas para escribir un libro? ¿Hay algún proceso, formato? ¿Qué información previa se necesita para poder escribir un libro? Para escribir un libro creo que hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Primero que nada depende del tipo de libro que vayas a escribir, ¿no? A mí me gusta escribir de lo que embruja mi cabeza en los últimos años. Mis libros, yo los he dicho, o sea, yo lo he dicho bastante, mis libros no son libros académicos, mis libros no le quieren competir a los grandes estudiosos. Para mí mis libros son libros de excusado. Son libros que tú vas al baño, te avientas un capítulo y te van a compartir una perspectiva, una idea interesante que después a ti te puede detonar ciertas ideas. Para mí, por ejemplo, el libro creativo es un manual de jugadas. Es como si tú fueras un quarterback y de repente quieres hacer paso, de repente quieres hacer corrida. El libro te da ciertas jugadas que puedes tú usar en determinado tiempo. Y a mí me gusta mucho que el libro tenga la característica de que lo puedas abrir en cualquier hoja que encuentres y prácticamente le puedas entender lo que te dice. Entonces, esa es mi manera de escribir y es el estilo de libro que a mí me gusta escribir. Entonces, para ese tipo de libro, pues lo que tienes que hacer es coleccionar ideas, empaparte en las ideas, investigar distintas perspectivas, reflexionar, sintetizar y empezar a jugar. O sea, realmente para mí
el escribir mis libros se vuelve como una manera de conjugar ideas que yo había estado como abordando en los últimos años, de verbalizarlas, de formalizarlas más, de ver sus imperfecciones y también de juntarlas con otras ideas y, como digo, que tengan sexo para que se produzcan nuevas ideas, ¿no? Entonces, para mí ese tipo de libros me gusta. Sin embargo, pues si quieres hacer un libro académico, pues requiere otro tipo de mentoría, otro tipo de preparación. Lo que sí me gustaría enfatizar es que no existe un formato por excelencia de libros. Hay muchísimos libros distintos, hay muchísimos formatos distintos y a veces asociamos al libro como algo que solamente puede ser de alguna manera, pero no es cierto, ¿no? Así como hay muchos tipos de videos, muchos tipos de canciones, también hay muchos tipos de libros. Entonces, escribe el libro que tú quieras leer, escribe de lo que te gusta y para mí lo más importante es escribe de lo que sabes, porque si escribes de lo que no sabes, pues está muy cabrón, ¿verdad? ¿Cuál es la música que consumes habitualmente? Pues depende, obviamente consumo bastantes bandas, distintas bandas. Hoy en día traigo muy de moda la banda Manchester Orchestra, que ya la he recomendado en otros podcasts. Me encanta, se me hace increíble su música. También, más que nada para cuando quiero concentrarme, ya sea en escribir o en jugar ajedrez, escucho mucho Lounge House, una playlist ahí en las plataformas de audio. Busco Lounge House y eso como que me relaja. Música instrumental, jazz también escucho bastante. Más que nada en la mañana cuando me quiero echar un cafecito y jugar ajedrez y quiero ponerme todo lo mamador que me pueda poner, pongo jazz también. Y normalmente lo que busco es que escribo el mes en el que estoy y le pongo jazz playlist y me sale una playlist que va ad hoc con el mes en el que estoy. Entonces mayo a lo mejor no tiene mucha diferencia, pero ya cuando entras a diciembre empieza a apreciar ese tipo de decisiones en año nuevo porque te genera una especie de mood que a mí se me hace bastante chingón, pero pues escucho también distintas bandas, o sea, hay bandas que me gustan mucho que he recomendado. Está Frightened Rabbit, está The Wicker Dance, el buen Pepe Madero, que ahora tenemos ya el creativo apalabrado, aprovecho para también echarle ahí la flor, claro que lo escucho, y pues nada, el nuevo disco de Visión Minúscula que Javier Blake vino también hace relativamente poco lo escucho. Lo que está haciendo Javier Blake también de solista me gusta bastante. Va a sacar un nuevo disco que me lo había dicho el año pasado. Ya lo quiero escuchar cuando lo saque, ojalá que le caiga aquí a Creativo, pero pues yo creo que eso es un buen indicador de lo que escucho hoy en día. Si Roberto se compra unos fritos de chorizo, ¿también los anota en su Excel? Ok, para poder entender un poco esa pregunta nos tenemos que retomar a el creativo de preguntas que grabamos la vez pasada y les hablé sobre mi Excel, ¿no? Y les hablé sobre esta idea de que yo documento las cosas, documento mis calorías y mis gastos, ¿no? Y creo que la pregunta tiene que ver con qué tan específico soy a la hora de documentar mis gastos. Y la respuesta es que no soy tan específico para poner que compré unos fritos de chorizo. Sin embargo, sí tengo catalogados mis gastos en este Excel de distintas maneras. Especialmente para mí los más importantes son los que están sistematizados. Por ejemplo, suscripciones a ciertas plataformas o pagos que hago mensualmente. Esos los tengo documentados mes a mes para ver qué tanto se está yendo por allá. Pero también tengo apartados que tienen que ver con distintos estilos de gastos, ¿no? Entonces, si bien no documento qué comida como exactamente, sí tengo un apartado en mi Excel, que de hecho es el último apartado, que acaban siendo gastos de ocio. Y en esos gastos de ocio caben precisamente los fritos de chorizo, caben si voy a un restaurante y me gasto tanto dinero. Lo sumarizo, lo resumo en esa última celda de gastos. También tengo tipificado lo que me gasto pagando la luz, lo que me gasto en gasolina, lo que me gasto en vuelos, lo que me gasto en hospedajes. Tengo ciertas categorías que me permiten no documentar gasto a gasto lo que estoy haciendo, pero simplemente sumar al final del mes y ver, mira, pues me gasté tanto en comida, me gasté tanto en hospedajes y me gasté tanto en vuelos. Creo que si pecas de hacer demasiado picadillo tus gastos, se vuelve algo insostenible. Entonces no, los fritos chorizos, que por cierto son terribles, a mí me cagan, jamás lo compraría, pero si lo llegara a comprar, no lo anotaría en mi Excel, sino que simplemente aparecerían en la sumatoria de esa última celda de gastos. A mí me gustaría preguntar, ¿cómo le haces para manejar los niveles de estrés por el trabajo y cómo ha sido tu relación con la salud mental a través de los años de creativo? Pues ha sido un proceso de aprendizaje. Creo que en un principio era muy malo lidiando con el estrés laboral. Hoy en día creo que soy bastante mejor. Hoy en día me conozco a mí, mis limitaciones, me pongo ciertos horarios y me protejo a mí de mí mismo, porque yo soy un creyente en la idea de que el mayor riesgo que tú tienes de trabajar para ti es que tú te puedas convertir en tu propio esclavo. Y a mí me pasó eso.
exceso, yo me exploté de más. Entonces tú tienes que generar tu propio sindicato en contra de ti mismo y ese sindicato tiene que poner cosas que para ti no son negociables. Entonces eso lo he empezado a implementar en los últimos meses, en los últimos años y eso me ha ayudado a reducir considerablemente mis niveles de estrés. Cosas como decir, oye, yo no quiero ser una víctima o no quiero que el calendario sea mi tirano, yo quiero tener ciertos bloques de tiempo que para mí no son negociables e independientemente que se me presente una oportunidad grande para mí, eso lo quiero dedicar con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos y eso no es negociable. Cosas como no trabajar los fines de semana, como lo que les comenté hace rato de dormirme y parar laboralmente a cierta hora, me han permitido no dejar que yo me vuelva mi propio esclavo y también decir, oye, pues está bien que al corto plazo si te vuelves tu propio esclavo vas a ganar más, pero a largo plazo te va a acabar dando en la madre y eso irónicamente te va a generar mucho menos. Entonces tienes que generar tu propio sindicato, reducir tus niveles de estrés y aprender bajo la marcha. Es algo que me tomó mucho tiempo aprender, muchos experimentos y muchas veces donde simplemente exploté, pero hoy en día creo que lo manejo de mejor manera, pero sigo aprendiendo. Necesito saber qué tiene el Subway que pide Pepe Madero, por favor. Pues bueno, el Subway de Pepe Madero se lo vamos a preguntar en el capítulo de Creativo cuando le caiga. Espero que sea pronto. No sé cuándo sale su disco Sarajevo, pero pues bueno, le preguntaremos qué trae su Subway. Para la gente que también no sabe de qué está hablando, todos los viernes yo estoy publicando unos monólogos exclusivamente en Amazon Music. Entonces, si ustedes se meten a Creativo en Amazon Music, todos los viernes voy a publicar un monólogo. Estoy publicando un monólogo que sale solamente por ahí. Y uno de ellos se trata sobre el Subway de José Madero. Y es información que a mí no me concierne revelar porque creo que es algo muy personal y en ese monólogo explico por qué. Roberto pregunta, ¿cuál es el panorama que tú ves en el área de programación en unos 10 o 15 años? ¿Consideras que la IA habrá erradicado composiciones como de desarrollador web? Yo también estudié computación y estoy pensando incursionar a mis 30s en el mundo de las finanzas. Es una buena pregunta, es algo que sí me hago constantemente esa pregunta y para responder eso a mí me gustaría citar a un güey que consume en internet que creo que se llama Yomatech, algo así se llama Yomatech, pero es un güey que trabajó en Microsoft, en Google y hace videos de humor relacionados con programación y él comentó algo en un video que se me quedó mucho que es que el verdadero ingeniero de software no es aquel que está programando todo el tiempo. Y a ver, esto tiene que ver más que nada con un espíritu, ¿no? Él dice que el verdadero espíritu del programador o del ingeniero de software es aquel que utiliza la tecnología para resolver problemas técnicos. Entonces creo yo que hoy en día, si bien la inteligencia artificial le está quitando campo a los programadores porque ya hay inteligencia artificial que genera códigos bastante funcionales que solamente necesitan ciertos ajustes para funcionar, creo yo que aún estamos en esta época en donde necesitamos que una persona orqueste todo este movimiento tecnológico. Y yo me atrevería a decir que en ese proceso de orquestamiento, los ingenieros de software tienen la ventaja porque tienen esta perspectiva técnica, tecnológica que otras carreras no acaban teniendo. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Creo yo que la inteligencia artificial es tan buena como la calidad de preguntas que tú le hagas. Y tú teniendo ese background tecnológico, le puedes hacer preguntas mucho mejor estructuradas que te van a generar mucho mejor resultado que una persona que no tiene esa expertise. Entonces, creo yo que por ahí podría ser la manera de blindar un poquito la profesión y extenderlo un poco más en tiempo, pero definitivamente está cortando terreno en el tema del coder y de muchos otros temas, inclusive el host del podcast y de probablemente casi cualquier carrera que hoy en día se te pudiera ocurrir. Entonces, aprovecha, sumérgete en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias y utiliza esa intuición que te da esa carrera de programador para plantear las mejores preguntas y generar sistemas que utilicen estas piezas de rompecabezas que son estos sistemas de inteligencia artificial para generar un trabajo, un modus operandi que las pueda agrupar de una manera muy eficiente y generar algo distintivo. Esa sería mi manera de cierta manera tranquilizarme cuando menos momentáneamente de que eventualmente la tecnología nos va a quitar el trabajo a todos. Pero bueno, gente, esto ha sido el final de este video, de esta sección de preguntas. Les agradezco a todos por las preguntas, les agradezco a todos por el apoyo a este podcast creativo, a este formato, de verdad significa bastante. Los vuelvo a invitar a que comenten en la parte de abajo preguntas que tengan, cosas que les den curiosidad, cosas que quieran que cotorreemos el siguiente capítulo y con gusto los estaremos considerando. El capítulo pasado comentaron 400, casi 500 personas. Este capítulo
creo que respondimos casi 40 preguntas. Es como el 10% de los comentarios los tratamos acá. Entonces, comenten. Si no quieren comentar, métanse a las preguntas, denle me gusta y no me gusta a las preguntas que les gustaron. Y también, no sean mamones, denle me gusta al video, por favor. Si ya llegaron hasta acá, pues al chile apoyen este proyecto, este nuevo formato, que aquí andamos innovando, sobreviviendo. Y pues nada, gracias a todos otra vez. Nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo mes, probablemente con este formato de preguntas. Voy a estar leyendo sus comentarios. Que estén muy bien. Sobres. Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo 3 días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios. Y si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.